Al comienzo hablábamos sobre José y María como migrantes. Y ahora es momento de mirarlos como ese matrimonio santo. Es por eso que ya estamos en contacto con Leonardo Costi y Paola Rizzo, autores del libro Caminos de Santidad Matrimonial. ¿Cómo están, Leo y Paula? Muy buenas tardes. Hermoso conocerlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Muy Caro? Muy bien, bien. muy bien. Muy feliz de estar acá en este día tan especial, ¿no? Para hablar de matrimonio santo. En este día en que me han contado por ahí que ustedes saben salir separados. Y hoy es un día muy especial y por eso estamos juntos. Un día en donde yo le decía a la Así es, gente, ¿no? así es. Una tarde de donde ya hay que bajar un poquito de decibeles porque se viene un momento muy importante. Así es, tal cual. Por eso preparamos este programa también un poco especial, no con lo tradicional que hacemos con los capítulos de nuestro libro, bien enfocado en la Sagrada Familia, en María y José como esposos, como padres. Del cual, bueno, mencionamos algo en nuestro libro, pero realmente es algo muy breve porque hay bibliotecas enteras escritas Claro. sobre ellos. Así que aprovechamos justamente que el programa caía hoy en Nochebuena para ampliar un poco más sobre esta experiencia de ellos como esposos, como padres, que por ahí no lo solemos mirar tanto de esta manera, Ujú. ¿no? Sí, así es, Leo. Si les parece, comenzamos, ¿no? A conocer esta experiencia de José y María como matrimonio santo. ¿Cómo no? Y siempre nosotros solemos empezar con algo que dijo uno de los dos del matrimonio, y hoy vamos a comenzar con: He aquí la sierva del Señor, hágase en mí según has dicho, dijo María al ángel. Tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Esto le dijo el ángel a José. María y José nos presentan el modelo de matrimonio que abrió su corazón a la voluntad de Dios, para pasar a ser la propia, su querer y su misión. Estuvieron siempre atentos al llamado del Señor. María en su inagotable sí, a veces expresado en palabras y a veces solo volcado a la acción. José con su silencio transformado en servicio. María había sido elegida desde toda la eternidad, creada como la más excelsa en virtudes para llevar al niño Dios en su vientre inmaculado. A José le había sido encomendada la misión más grande de todos los tiempos, la de custodiar con celo a la madre y al hijo del Señor. Al mismo tiempo, ella fue una madre de familia como las nuestras, gozando y sufriendo hasta las lágrimas por el niño de sus entrañas. Y él, el esposo cabeza del hogar, transmitiendo a su hijo su oficio y pastoreando a su familia con el callado. Entonces repasemos un poquito cómo se originó la Sagrada Familia en estos acontecimientos que desembocan en la salvación, ¿no? de toda la humanidad. Sí. Mateo escribe de José una frase muy breve, muy lacónica, pero que resume su santidad. Era un hombre justo. Esta palabra dice bastante poco a nosotros hoy, pero a un israelita le decía muchísimo. Ujú. Justo en lenguaje bíblico designa al hombre bueno en quien Dios se complace. Representa como una aureola sobre el nombre de José, así como con los nombres del Antiguo Testamento, de Abel, de Noé, de Tobías, y luego en el Nuevo de Zacarías e Isabel, de Juan Bautista y del mismo Jesús. De los santos esposos, padre de la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana, conservamos sus nombres por la tradición a partir del protoevangelio de Santiago. Aparentemente ellos vivieron primero en Galilea y se instalaron después en Jerusalén. Se cuenta que cada uno en su soledad hallaron respuesta a sus oraciones por tener descendencia, y les llegó entonces la pequeña María, a quien formaron en el amor y temor de Dios. Ellos fallecieron en la misma Jerusalén sin que se conozcan rastros. Así es, no aparecen en las escrituras,
Pero hay un hecho muy interesante. Siglos más tarde, en Bretaña, Francia, en el año 1624, una dama blanca con una vela en la mano se le apareció a un esposo sencillo campesino, quien hoy es siervo de Dios, llamado Yves Nicolasic, y le dijo: soy Ana, madre de María, no temas. Dile a tu sacerdote que en estas tierras hubo una capilla a mi nombre. Quiero que se reconstruya y que tú la cuides, porque Dios desea que se me honre allí. Así que unos meses después se empezó a construir el actual santuario de Saint-Anne-d'Auray, y el Papa León XIII dignificó en 1879 la fiesta de los santos esposos Joaquín y Ana. Bueno, ¿cómo se da la relación entonces de José y María, ¿no? Siempre nosotros investigando las relaciones entre los esposos y qué tipo de matrimonios tenían. No sabemos cómo se conocieron, es de suponer que José habrá sido amigo o conocido de los padres de María. Así habrá llegado a pedir su mano para comprometerse. Sí sabemos que en esa época el matrimonio se desarrollaba en dos etapas. En primer lugar, existía un contrato irrevocable entre las dos familias. Cuando la mujer era muy joven, aún no compartía la vida con su marido. Solo luego de un año o algo más, después de una ceremonia, el novio recibía a su esposo en su casa. Así es que por el momento de la anunciación, José y María no vivían juntos y ella fue encontrada encinta gracias al Espíritu Santo. José, en su amor a María, en su respeto por la voluntad de Dios, seguramente, no sin una gran tristeza, decide entonces devolverle a María su libertad, y esto lo hace con la mayor discreción. Nos dice el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corde: la acogida es un modo por el que se manifiesta en nuestra vida el don de la fortaleza que nos viene del Espíritu Santo. Solo el Señor puede darnos la fuerza para acoger la vida tal como es, para hacer sitio incluso a esa parte contradictoria, inesperada y decepcionante de la existencia. Estamos hablando de este hecho, ¿no? En el cual, bueno, José se entera del embarazo de María, de alguna forma, entendemos que se lo habrá dicho. Ahí se abre un poco los ojos las palabras del teólogo alemán Karl Rahner, que decía que seguramente ya había escuchado a José de María la versión real y creía en su inocencia, pero él en su intimidad sentía que ya no tenía lugar en esa historia íntima, que él la veía como de María con el mismísimo Dios. Así que él resuelve como que abandonarla en silencio, pero porque no veía ya su lugar en esa historia. Sin embargo, ahí, bueno, sucede lo que todos sabemos, que en sueños se le aclaran las dudas. José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, le dice el ángel, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Así es que ahí José es el que da su propio y silencioso sí a la voluntad del Señor. Lo que pasa es que para que se determinara la línea sucesoria, lo que se llama la mesianidad davídica de Jesús, era esencial la presencia de San José, que transmitía esta línea desde el mismo David. Y él, como varón en la cultura judía, era el que podía pasar ese origen a su hijo. Y en los pueblos antiguos poner el nombre a una persona o una cosa significaba adquirir pertenencia. Así que por eso el ángel termina diciéndole: tú le pondrás por nombre Jesús. Entonces ellos deben trasladarse de urgencia hacia Belén. En aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo en todo el mundo habitado, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento.
Bueno, y acá entonces vamos a pasar a contar esto de la Natividad, como habíamos prometido la semana pasada, en el episodio sobre Santa Brígida. Ujú. Queremos regalarles la visión que vio la propia Santa Brígida y que ella dejó escrita, que nos resulta muy hermoso, ¿no? Es todo un cuadro, es casi como estar presente en ese momento de la Natividad. A ver, lo escuchamos. Dice así: vi una virgen encinta muy hermosa, vestida con un manto blanco y una túnica delgada, que estaba ya próxima a dar a luz. Había allí con ella un rectísimo anciano, y los dos tenían un buey y un asno, los que después de entrar en la cueva los ató al pesebre. Salió y trajo a la Virgen una lámpara encendida, la fijó en la pared y salió nuevamente para no estar presente al parto. La Virgen se descalzó, se quitó el manto blanco con que estaba cubierta y el velo que llevaba en la cabeza. Los puso a su lado, quedándose solamente con la túnica puesta y los cabellos tendidos por la espalda, hermosos como el oro. Sacó enseguida 2 paños de lino y otros 2 de lana muy limpios y finos, que consigo llevaba para envolver al niño que había de nacer. Y sacó otros 2 pañitos del lienzo para cubrirle y abrigarle la cabeza al niño. Y a todos los puso a su lado para valerse de ellos a su debido tiempo. Hallándose todo preparado de este modo, cuando se arrodilló con gran reverencia la Virgen y se puso a orar con la espalda vuelta hacia el pesebre y la cara levantada al cielo hacia el oriente, alzadas las manos y fijas los ojos en el cielo, hallábase como en éxtasis de contemplación y embriagada con la dulzura divina. Y estando así la Virgen en oración, vi moverse al que yacía en su vientre, y en un abrir y cerrar los ojos dio a luz a su hijo, del cual salía tan inefable luz y tanto esplendor que no podía compararse con el sol. La luz que había puesto el anciano no daba claridad alguna, porque aquel esplendor divino ofuscaba completamente el esplendor material de toda otra luz. Al punto vi a aquel glorioso niño que estaba en la tierra desnuda y muy resplandeciente, cuyas carnes estaban limpísimas y sin la menor suciedad e inmundicia. Oí también entonces los cánticos de los ángeles de admirable suavidad y de gran dulzura. Así que la Virgen conoció que había nacido el Salvador, inclinó al instante la cabeza y juntando las manos adoró al niño con sumo decoro y reverencia y le dijo: bienvenido seas, mi Dios, mi Señor y mi Hijo. Entonces, llorando el niño y trémulo con el frío y con la dureza del pavimento donde estaba, se revolvía un poco y extendía los bracitos, procurando encontrar el cobijo de la madre, la cual enseguida lo tomó en sus manos y lo estrechó contra su pecho, y con su mejilla y pecho lo calentaba con suma y tierna compasión. Sentándose en el suelo, puso al hijo en su regazo y comenzó a envolverlo cuidadosamente, primero en los pañales de lino y después en los de lana, sujetando el cuerpecito, piernas y brazos con la faja, que por 4 partes estaba cosida en el paño de lana que quedaba encima. Puso después en la cabeza del niño y lo dejó atados aquellos 2 pañitos de lino que para esto llevaba. Después de todo entró San José, y postrándose en tierra delante del niño, lo adoró de rodillas y lloraba de alegría. La Virgen no tuvo mudado el color durante el parto, ni sintió dolencia alguna, ni le faltó nada a la fuerza corporal, según suele acontecer con las demás mujeres, sino que permaneció como embriagada de amor, y en este deliciosísimo arrobamiento quedó sin darse cuenta en el mismo estado de conformación de su cuerpo en que se hallaba antes de llevar a su purísimo seno al hijo que acababa de nacer. Se levantó enseguida la Virgen, llevando en sus brazos al niño, y ambos, ella y San José, lo pusieron en el pesebre, e hincados de rodillas, lo adoraban con inmensa alegría y gozo. Se cuenta también que San Francisco de Asís inventó en el siglo XIII el pesebre viviente en una gruta de Greccio, en Italia,
donde sus hermanos menores habían establecido una ermita. José, la Virgen María, los magos, los pastores y los campesinos eran interpretados por las personas del lugar. Los animales también eran reales. Tomás de Celano, el primer biógrafo de Francisco, dice que durante la misa de Navidad predicó y que se debió inclinarse hacia el pesebre y tomar un niño en sus brazos. Poco a poco la costumbre se ha extendido por la influencia de predicadores franciscanos, sobre todo en Provenza y en toda Italia. Y qué lindo en el relato de Brígida escuchar cómo José, cuando ingresó, lo adoró de rodillas y lloraba de alegría, ¿no? Él era también, lo sentía como su hijo. Sí, sí. San Agustín, el gran padre de la Iglesia, nos decía que a San José se le ratifica como padre, no por obra de la carne, sino del amor. Por tanto, él es padre de esa manera. Y después Santo Tomás decía que ninguna criatura, excepto Jesús y María, se ha aproximado más a Dios que San José. Pues por su predestinación esposo de María, entre María y José hubo un verdadero matrimonio. Y como Padre Virginal de Jesús, por cuyo derecho será él quien le imponga el nombre designado por el ángel, la santidad de San José excede a la de todas las criaturas humanas y angélicas. Bueno, pero volvamos a Oriente Medio, horas después de la Natividad. El Evangelio de Mateo cuenta que enseguida un ángel del Señor apareció en sueños a José diciéndole: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate allí hasta que yo te avise, pues Herodes ha de buscar al niño para matarle. Levantándose José, tomó al niño y a su madre de noche y se retiró a Egipto. Nuevamente, un inmediato y silencioso sí de José. Patris Cordi nos dice, podemos leer allí, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia y su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Él, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca. A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia. Así es, bueno, ellos pasan un tiempo en Egipto hasta que se acallan los problemas, las persecuciones, y regresan a Tierra Santa, donde ahí sí se abre un tiempo de intimidad familiar, unas casi 3 décadas para la crianza y formación del niño Jesús en la paz de un hogar santo. Los evangelios lo designan a San José como lo que se llamaba tecton en griego, ¿no? Que en realidad es un poco más amplio que un carpintero, es un artesano que trabaja madera en general, estructuras, muebles, herramientas y hasta metales o la piedra. Así que es capaz de participar como albañil o como una especie de arquitecto en las construcciones. Y todas estas habilidades de conocimiento entendemos que se lo fue transmitiendo José a su hijo Jesús. En ese taller a José le encomendaron educar y formar en la ternura y en la disciplina del trabajo a su hijo. La Biblia nos dice, el niño crecía y se desarrollaba, la gracia de Dios estaba con él. José vio a Jesús progresar día tras día en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres, dice el Evangelio de Lucas. Y bueno, y este aspecto de verlo como trabajador ha caracterizado a San José desde muchos siglos, incluso desde la primera encíclica social, la Rerum Novarum de León XIII. Él era un trabajador honesto que aseguraba de esta forma el sustento para su familia. Así que, según nos dice también Patris Corde, Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan, que es fruto del propio trabajo. Bueno, y seguimos también con
Otra de las cosas que nos enseña la Patris Corde, la lógica del amor es siempre una lógica de libertad. José fue capaz de amar de una manera extraordinariamente libre. Nunca se puso en el centro. Supo cómo descentrarse para poner a María y a Jesús en el centro de su vida. Cada niño lleva siempre consigo un misterio, algo inédito que solo puede ser revelado con la ayuda de un padre que respete su libertad. Un padre que es consciente de que completa su acción educativa y de que vive plenamente su paternidad solo cuando se ha hecho inútil, cuando ve que el hijo ha logrado ser autónomo y camina solo por los senderos de la vida. Cuando se pone en la situación de José, que siempre supo que el niño no era suyo, sino que simplemente había sido confiado a su cuidado. Esto también nos lo enseña Patris Corde. Es algo que nos hace reflexionar a todos, quienes somos padres, ¿no? Nuestros hijos, Dios nos los presta y nos los confía por un tiempito hasta que emprenden su propio camino hacia Él. Así es, y bueno, para hacer una pequeña pausa acá, también hoy en cuanto a el comienzo del año jubilar, reflexionábamos también sobre este tema del abrir puertas, que quizás no hay nada que abrió más puertas a la humanidad que esta natividad, ¿no? Sí, te escucho, Leo. Sí, o sea, la presencia del Niño Dios entre nosotros nos abrió a conocerlo, a conocer a Dios encarnado como uno más de nosotros. La redención, la salvación. Las puertas a la salvación, todo eso fue un abrir de puertas. Y después, ya pensando en José y María, los sí de ellos abrieron todo tipo de puertas, ¿no? Abrieron la puerta a que Dios pudiera hacerse hombre ahí. La más importante de poder aceptar y cumplir con la voluntad de Dios, ¿no? Que es lo que por ahí todos estamos llamados a hacer, pero con un sí así, sin pensar, sin condición, sin nada, ¿no? María dijo sí, después José dijo sí, y volvió a decir sí, y sí a su voluntad vemos que es lo que realmente hace esta maravilla, ¿no? Y es este doble juego, ¿no? Que nosotros le abrimos la puerta a Dios y después Dios nos abre todas las puertas, ¿no? Las puertas de la felicidad, de la salvación, ¿no? Pero Él siempre espera ese pequeño gesto nuestro que abrir una endijita, dejar entrar luz, dejar entrar aire, dejar entrar algo para que el amor de Él pueda penetrar. Y ahí, bueno, la gracia hace su trabajo. Me sorprendió en el relato, ¿no? El sí silencioso de José, ¿no? Qué importante, porque él, sin decirlo, tuvo la actitud de ese sí, ¿no? Lo hizo acto a ese sí. Qué importante que fue, ¿no? En esta historia, a pesar del silencio, este sí de San José, ¿no? Fundamental, sí, importantísima. Aparte de esa característica del silencio es de José, ¿no? Sí. José es el silencio, José es impresionante. A mí me da... El otro día decíamos, decía en algún lugar que ese silencio de José, el silencio como lenguaje del amor, ¿no? Porque no necesitó decir nada, simplemente callar y disponerse, y es impresionante. Bueno, digo para nosotros, ¿no? Que estamos siempre como que le damos vuelta y queremos ponerle una palabra, y queremos especulamos, medimos. No, acá José no hizo nada de eso, ¿no? Y allí su santidad, ¿no? Él sigue la obediencia, él sigue la aceptación con amor, ¿no? Qué importante. Sí, así es. Qué importante. Y bueno, y el relato, ¿no? El relato tan tierno, me pareció muy, muy tierno ese relato de... la visión. La visión, sí, me pareció una visión muy, muy tierna en el relato de cómo iba viendo todo lo que estaba sucediendo, ¿no? Sí, hermoso, un gran privilegio que Dios le regaló a Santa Brígida. Sí. Así como hay otros que han logrado también ver una visión muy similar de la Natividad, ¿no? Grandes santos, místicos privilegiados. La verdad que sí, de ser en este caso
prácticamente partícipes de ese momento tan culminante para toda la humanidad. Leo y Paola, ¿quieren que vamos un poquito a la música? ¿Les parece? Vamos un ratito a la música. Sí, dale, y seguimos con este hermoso relato, encontrando a José y María en la santidad de su matrimonio. Enseguida volvemos con esta programación especial. Seguimos en esta programación especial sobre este matrimonio santo, José y María, este camino de santidad, lo que vivieron, ¿no? Lo que conocemos, lo que se conoce de este matrimonio y todo lo que han pasado en la historia, ¿no? Sí. Así es. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el intercambio entre madre e hijo, entre madre e hijo, ¿no? Uh-huh. No conocemos mucho, hay 3 intercambios posteriores a la Natividad entre Jesús y María, pero lo vemos que realmente que son sumamente ricos para también ubicarnos como padres en situaciones similares de la crianza de nuestros hijos. Y preparando un poco el programa, reflexionábamos que representan de alguna manera las 3 etapas de crianza, ¿no? Y de acompañamiento, más que de crianza, de acompañamiento de los hijos, de una madre con sus hijos. Abarcan la niñez, la juventud y la adultez, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces arrancamos en el Templo de Jerusalén, donde nos ofrecen la historia de el niño Jesús en el templo. Uh-huh. Jesús estaba con sus padres, José y María, que le habían ido al templo en su peregrinación anual a la Pascua. Luego emprendieron el viaje de vuelta y pensaban que su hijo estaba en algún lugar de la caravana, con parientes o otros conocidos, pero lo encuentran 3 días después. Y ahí es cuando María le dice: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te hemos buscado ansiosamente. Y Jesús le recordó, con respeto pero con firmeza, que él respondía a una misión o a una demanda superior, ¿no? Él respondía a la misión de su padre. Uh-huh. ¿No sabías que tenía que ocuparme de los asuntos de mi padre? Así que en obediencia a sus padres, Jesús regresó y de alguna manera se sometió a ellos, pero él sabía que tenía otra misión. Y acá nos reflexionamos un poco, ¿no? La preocupación que tenemos por nuestros hijos, en cuántos momentos sufrimos por ellos, pero siempre los acompañamos, queremos estar presentes y queremos acompañarlos en su desarrollo en esta etapa, y cuando están llegando así a lo que se llamaría la pubertad, la preadolescencia, a veces
se ponen por ahí un poquito más rebeldes, hay situaciones así un poco más tirantes. Sí, sí. Así que bueno, padres como cualquiera, y bueno, y un hijo que estaba empezando a encontrar su misión y a buscar su lugar en el mundo, y a diferenciarse un poco de sus padres, ¿no? A mostrar que él tenía que estar en otro lugar en algunos momentos, no siempre con ellos ya. Otro de los hechos, especialmente, bueno, más hacia la juventud, fueron las bodas de Caná. María le dijo a Jesús que el vino se iba acabando. Mujer, ¿qué no va a ti y a mí? No, todavía no ha llegado mi hora. Jesús no había realizado ningún milagro, ni en Nazaret, ni en la vida pública. Pero María, que sabía bien quién era su hijo y confiaba sin dudar un momento, dijo a los que le servían: todo cuanto Él os diga, hacedlo, ¿no es cierto? Hagan todo lo que Él les diga. Esto fue el primero de los signos de Jesús y lo hizo en las bodas de Caná. Bueno, después Él así manifestó su gloria, sus discípulos creyeron en Él, ¿no? Cuando llegó el momento, el milagro lo hizo, sabemos que transformó el agua en vino. Sí. Y la presencia de Jesús en ese banquete, por su lado, fue interpretada por muchos como el momento de la institución del sacramento del matrimonio, ya que su presencia ese día y en ese lugar santificaba la unión entre el novio y la novia a los ojos de Dios. Bueno, y acá, como recién decía Leo, un poquito esto de, bueno, nosotros confiamos, nosotros siempre vamos como empujando a los chicos en otra determinada edad, ¿no? ¿Y qué vas a seguir? ¿Y qué vas a hacer? Y cuando comienzan con sus trabajos, y los queremos ir acompañando, pero bueno, qué importante también es esperar sus procesos, esperar sus tiempos, y realmente acompañar a que ellos desarrollen su forma, ¿no? No la nuestra, que como padres muchas veces estamos, quisiera que sea y quisiera que haga, ¿no? Pasa. Acompañarlos un poquito más a ellos, a que se puedan desarrollar, desenvolver, decidir, y aunque a veces no nos guste tanto. Claro, sí, puede pasar. Bueno, pero ahí vemos la maternidad de María, ¿no? Impresionante. Sí. Exacto. Sí. Ella confiaba ciegamente, no sabía de sus capacidades, sus cualidades, pero también en ese sentido reflexionábamos, ¿no? Cuántas veces necesitamos estar atrás y motivar a nuestros hijos. No hay nada más rico que un padre le muestre que confía en su hijo, ¿no? Eso le da la seguridad para después salir al mundo y ejercer su misión al cual le está llamado, que es un poco lo que pasa en este momento. Está naciendo la misión de Jesús, abriéndose al mundo, ¿no? Claro. En el pie de la cruz. Y entonces llegamos a los momentos finales, que le toca estar a María. Ella lo acompañó todo a lo largo de su vida pública, de su predicación a Cristo, y ahora, lamentablemente, ¿no? Como viéndolo desde el dolor de una madre con su hijo, que es de los momentos más terribles que podemos vivir, y que seguramente muchos de los que nos escuchan habrán tenido ese terrible dolor. Ella tiene que estar ahí acompañando y padeciendo por su hijo en sus últimas horas, pero estaba ahí, ¿no? Jesús, siendo hijo primogénico y un hijo de María, hasta ese momento todavía sentía que tenía que asumir la responsabilidad de velar por el futuro de su madre. Así es que ahí es cuando le encarga al discípulo amado, Juan, que se hiciera cargo de ella, y le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo. Y entonces le dice a Juan: ahí tienes a tu madre. Y se dice que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, ¿no? Y de alguna forma ahí es cuando Jesús nos deja a todos, a una madre, a su madre, nos deja a la Virgen María como nuestra madre, ¿no? Así es. Bueno, y la herencia que nos llega por la tradición de la Iglesia, según la tradición, el cuerpo de la Virgen fue llevado en procesión por los apóstoles hasta un sepulcro, y así ella fue elevada en cuerpo y alma al cielo. Esta fiesta que se celebra el 15 de agosto, se celebra el 15 de agosto. Pero bueno, ¿dónde está esta tumba?
En el monte Sión, en Jerusalén, existe la iglesia de la Dormición, donde se dice que la Virgen, al final de su vida, pasó por el tránsito o dormición. Existe también otra tradición que indica que la tumba de María estaría en Éfeso, Turquía, donde los escritores cristianos señalan que fue a vivir el apóstol San Juan, quien quedó a cargo de la Virgen. Se dice que el evangelista sepultó a la Madre de Dios en un lugar desconocido. De lo que todos los católicos tenemos plena certeza por dogma de fe es que la Virgen fue asunta, llevada al cielo en cuerpo y alma, y que vive allá junto a Cristo vivo y glorificado. Bueno, y mucho de estas palabras de la Anunciación, de la visita a su prima Isabel con el Magnífica, la presentación de Jesús en el templo, nos llegaron gracias a las palabras del apóstol, el evangelista San Lucas, y muchos otros detalles sobre la infancia y adolescencia de Jesús, como veíamos. Así es que la tradición cristiana siempre creyó que ellos se habían encontrado personalmente años después de la Pascua de Jesús, cuando San Lucas se reunió con los discípulos que caminaban con la Virgen, y seguramente él conoció personalmente, conoció de primera mano esta historia sagrada del paso de Jesús por su vida. Y luego en el siglo VI empezó a consolidarse la idea de que hay un retrato, una pintura hecha por el propio evangelista Lucas. Así que por eso le empezaron a llamar el pintor de María. Esta imagen fue llevada de Jerusalén a Constantinopla, y hay una que no se sabe bien si es la original o una réplica que se puede encontrar hoy en Roma en la Basílica Santa María Mayor. Y a esta imagen el Papa Francisco le va a rezar antes y después de cada uno de sus viajes. Sería esta imagen de María pintada por San Lucas. Incluso la casa donde la Sagrada Familia vivió en Nazaret, luego de la vuelta de Egipto, también tiene una particular historia. Era una casa con una pequeña gruta y otra parte con una estructura en ladrillos. Y fue un lugar de reunión originalmente para celebrar la misa para los primeros cristianos. Uh-huh. Y actualmente esta casa está situada en Loreto, en Italia, dentro de una gran basílica que construyeron. ¿Y cómo llegó hasta Italia? Bueno, hay varias versiones. Hay una tradición que habla de ángeles que la elevaron y la transportaron por los aires para protegerla de los musulmanes que habían invadido, como se sabe, todo Medio Oriente. Y así llegó, primero pasó por Croacia y eventualmente a Italia. Pero también hay unos documentos que indican que habría sido trasladada por un comerciante veneciano del siglo XIII llamado Nicéforo Angelo, y quizás fue el apellido de este hombre que inspiró la idea del traslado. Y hay otra historia muy linda que sería la única vez que San José habló. En un 7 de junio de 1660, Gaspar Ricardo, un joven pastor de 22 años, cuidaba su rebaño en un monte de la localidad francesa de Cotignac. El calor era sofocante y tenía mucha sed. De repente percibió a un hombre a su costado, que le señaló una gran roca y le dijo: «Yo soy José, muévela y beberás». La roca era tan grande que se habría necesitado a unos 8 hombres para moverla. Ante la sorpresa y la duda del joven pastor, la aparición reiteró su consejo. Gaspar hizo caso, movió la roca sin problemas y descubrió una fuente donde bebió hasta saciarse. El joven pastor se fue a su pueblo para dar a conocer la fuente que había surgido, donde nunca antes hubo un manantial de agua fresca. Los habitantes de la región construyeron una capilla alrededor de la fuente de la aparición, a donde iban muchos enfermos que volvían sanados o consolados ante sus dolencias. Hasta el día de hoy se puede ver ahí una inscripción tomada del libro de Isaías: «Sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación». Un año después de la aparición, el rey Luis XIV dedicó Francia a San José. Así es, y bueno, ya para ir cerrando, también recordamos que dentro de todo lo que fue las apariciones milagrosas en Fátima,
también apareció allí la Sagrada Familia, en momentos que la multitud presenciaba el increíble milagro del sol. Sor Lucía decía en sus memorias que vimos al lado del sol a San José con el niño y a Nuestra Señora vestida de blanco con un manto azul. San José con el niño parecían bendecir al mundo con gestos, con la mano en forma de cruz. Y San José ha sido declarado patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX, modelo de padre y esposo, custodio de la Sagrada Familia. Y también Pío XII lo presentó como el patrono de los trabajadores. Así que San José es uno de los pocos santos que tiene dos fiestas. El 19 de marzo, su fiesta principal, y el 1 de mayo, cuando lo contemplamos como trabajador. También Juan Pablo II lo llamó el custodio del Redentor. Y otra pequeña anécdota es que en la iglesia dedicada a San José, en el barrio de Flores, en Buenos Aires, allí fue donde el joven Jorge Mario Bergoglio, en 1953, sintió el llamado fuerte de Dios para ser sacerdote, sin imaginarse que algún día sería nuestro Papa Francisco. Así es. Así que quisiéramos entonces cerrar, si nos permitís, con una oración, sí, con justamente la oración a la Sagrada Familia. Señor Jesús, que viviste en familia con María y José, hoy quiero pedirte por mi familia, para que te hagas presente en ella y seas su Señor y Salvador. Bendice a mis seres queridos con tu poder infinito, protégelos de todo mal y de todo peligro. No permitas que nada ni nadie les haga daño y dales salud en el cuerpo y en el alma. Te necesitamos, Jesús, entre nosotros. Llena nuestro hogar de tu paz, de tu alegría, de tu cariño. Derrama tu amor para que sepamos dialogar, entendernos, ayudarnos, para que aprendamos a acompañarnos y a sostenernos en el duro camino de la vida. Danos pan y trabajo, enséñanos a cuidar lo que tenemos y a compartirlo con los demás. Tómame a mí como instrumento, Jesús, para que llegue a los míos tu luz y tu poder, para que te conozcan y te amen cada día más. Dame la palabra justa en el momento oportuno y enséñame lo que tengo que hacer por ellos en cada momento. También quiero darte gracias, Jesús, por mis seres queridos, por los momentos lindos que pasamos y por las cosas buenas que tenemos. María, Madre Buena, tu presencia también nos hace falta. No nos dejes faltar tu ternura y tu protección. Jesús, José y María, preciosa comunidad de Nazaret, ayúdennos a vivir en familia. Amén. Amén. Hermosa oración para culminar este hermoso relato de este matrimonio santo. Así que les agradecemos por esta riqueza que nos han regalado en esta tarde con esta programación especial, esperando la Nochebuena. Así que muchísimas gracias, Leo, muchas gracias, Paola, y seguramente nos estaremos encontrando. Ha sido un gusto conocerlos, ¿eh? Muchas gracias. Igualmente para nosotros, muy feliz Navidad hoy para todos. Feliz Navidad para todos, muchas bendiciones. Bendiciones para ustedes también, muchas gracias.